Si alguno de vosotros como jugadores de tenis queréis convertiros en jugadores profesionales, ganar dinero y jugar torneos de alto nivel, deberéis pasar por un proceso de varias etapas para escalar en el ranking y lo deberéis hacer por vuestra cuenta. Un proceso completamente diferente al típico que solemos ver en otros deportes. Ahora bien, los rankings o las clasificaciones en el tenis pueden llegar a ser un poco confusas de entender para aquellas personas que no estén muy familiarizados con el tema. Por ello, en el vídeo de hoy lo que haremos es explicar cómo funcionan y para hacerlo usaremos el ejemplo de un jugador italiano, Jannik Sinner, quien logró ascender bastante rápido ya que en tan solo 4 años pasó de no tener ranking a estar dentro del top 20, ganar millones de dólares y estar en camino de ser uno de los mejores tenistas en la próxima década. Bienvenidos una vez más a este canal sobre tenis, mi nombre es Sara y en el vídeo de hoy os voy a contar cuáles son las fases o las etapas que debes ir subiendo junto con sus dificultades para convertirte en un jugador profesional, o en el caso de que no quieras ser un jugador profesional pero quieras saber un poco cómo funcionan los rankings, qué diferentes torneos existen y a qué nivel o etapa pertenece cada uno de esos torneos, lo vamos a ver en detalle en este vídeo. Todos los jugadores, incluidos Rafa Nadal, Novak Djokovic, entre otros, incluso el propio Jannik Sinner, para poder llegar a ser profesionales, tuvieron que jugar las competiciones locales, autonómicas y dependiendo de los resultados y de la voluntad también de la familia, pues tuvieron que acudir y formar parte de las competiciones nacionales. Pero estos torneos, a pesar de darte experiencia y algunos puntos ITF, no suman puntos para el ranking ATP o WTA, que son los que necesitarás para poder jugar partidos oficiales y convertirte en un jugador profesional. Jannik en 2018 tenía un ranking del 200 del mundo en la categoría junior de la ITF, la Federación Internacional de Tenis, y tuvo que empezar su carrera como profesional como cualquier otro jugador junior, es decir, desde cero. Ahora, entrar y participar en un torneo profesional no es tan sencillo, ya que depende principalmente de tu ranking. Es decir, cuanto más cerca del número 1, más opciones tendrás de jugar los diferentes torneos. Pero claro, aquí vamos, cuando nosotros empezamos y estamos intentando unirnos a uno de estos tours profesionales, como jugadores no tenemos ningún tipo de ranking, es 0. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es empezar a jugar los niveles más bajos de los torneos de tenis profesionales, que son los que antiguamente o mucha gente conoce como los Futures, que están organizados por la ITF, lo que pasa que hoy en día han cambiado ese nombre y se conocen como los ITF World Tennis Tour. Y hay diferentes tipos, los de 15.000, los 25.000, pero hay que saber otro concepto muy importante de los torneos profesionales y es que hay dos cuadros. Está el cuadro que muchos llaman de la previa o cuadro de clasificación y está el cuadro principal. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Por un lado, el cuadro de clasificación o cuadro de previa normalmente tiene 32 o 64 jugadores dependiendo de la organización, no otorga puntos, pero es el torneo previo al torneo final Futures que se vaya a jugar y se realiza para que participen y jueguen aquellos jugadores que no tienen ranking, que no están clasificados, y aquellos que tienen una clasificación, un ranking, pero es muy bajito, muy mínimo, para poder entrar directos a ese cuadro principal del campeonato. Y entonces de este torneo previo que se juega, solo 8 jugadores pasan al cuadro principal. Y el cuadro principal está formado por aquellos que entran directamente por ranking, luego están los 8 que vienen de la previa, de la clasificación, y luego hay 2 puestos más para wildcard. Ahora explicaremos qué son las wildcard, pero que tengáis en cuenta que este cuadro principal es donde los jugadores sí pueden obtener puntos de clasificación. Si ganan tan solo la primera ronda ya obtienen 1 punto, si ganan la segunda 2 puntos y si ganan todo el torneo pueden llegar a obtener entre 10 y 20 puntos dependiendo del tamaño de ese torneo. ¿Qué pasa con este tipo de torneos? Pues que normalmente tienen pocas facilidades y otorgan pocos puntos, además de que pagan muy poco y no tienen público apenas en las gradas, por decir que tampoco tienen recogepelotas. Y aunque no son torneos súper populares, puede llegar a ser muy complicado entrar para aquellos jugadores que no tienen un ranking, que no están clasificados, porque hay más de 2.000 jugadores que sí están clasificados y que tienen una prioridad para poder entrar y jugar este tipo de torneos.
Por lo que siendo un jugador que no tiene ranking, que estás empezando de cero, es bastante difícil poder entrar, pero hay algunas opciones. Principalmente podríamos decir que hay dos. La primera es recibiendo una invitación llamada Wildcard, que es una invitación especial que la organización de un torneo o la federación del país puede llegar a otorgar a un jugador que él desee, porque le gusta, por sus logros, su rendimiento o por lo que sea. Puede ser una wildcard para la clasificación o puede ser una wildcard para el cuadro principal. Y la segunda opción es esperando a que no se inscriban suficientes jugadores clasificados en ese torneo, por lo que quedan algunos lugares libres para los jugadores que no están clasificados. Pero tú tienes que ir ahí presencialmente, estar ahí, apuntarte, y en el caso de que no se presenten los demás, pues tú puedes tener tu opción. Y aquí es donde empezamos la historia de Jannik Sinner, porque es así, de esta segunda forma, como él logró entrar a jugar su primer Futures. Él consiguió ganar afortunadamente un lugar en el cuadro de clasificación en la previa de un torneo Futures en Egipto. Ganó la primera ronda, pero perdió la segunda. ¿Qué significa? Pues que no ingresó en el cuadro principal y tampoco obtuvo ningún tipo de punto para la clasificación, por lo que se quedó sin clasificar. Aquí quiero hacer un inciso. Preguntaréis, ¿por qué Egipto si era un jugador italiano? Bien, muchos jugadores lo que hacen es viajar a otros países donde hay menos nivel o menos cantidad de jugadores que se inscriben para poder tener esas primeras oportunidades para jugar sus Futures e intentar escalar y hacerse su hueco para conseguir al menos sus primeros puntos ATP entrando en el cuadro principal. O sea, jugando la previa pero pasando al cuadro principal. Afortunadamente, la semana siguiente Jannik recibió una wildcard directamente al cuadro principal de otro torneo Futures en Egipto. Esta vez ganó su primera ronda y eso hizo que se anotara por fin su primer punto ATP. Y ya no consiguió más porque la siguiente ronda ya la perdió. Pero este primer punto era increíblemente importante. Un primer punto ATP es súper importante. Ahora tendría un ranking que estaría por delante de miles de jugadores de todo el mundo que están sin clasificar y podría asegurarse al menos un lugar en la clasificación en algunos torneos y en otros más flojos ir directamente al cuadro principal. Unas semanas más tarde, una vez que su punto ATP se calculó en el ranking, su clasificación fue de 1592, un lugar en el que estaba empatado con otros cientos de jugadores que también tenían un punto ATP. De forma que con este punto ATP, Jannik y cualquier otro jugador que quiera dedicarse a ser profesional continuó aventurándose en torneos Futures, perdiendo a veces en la clasificación y a veces en el cuadro principal, y recogiendo algunos puntos ATP en esos partidos, ¿no?, que iba ganando en el cuadro principal. Y fue así avanzando lentamente en la clasificación. Pero su primer avance un poquito más notable se produjo en agosto del 2018, aproximadamente unos 6 meses después de obtener su primer punto ATP, cuando consiguió llegar a la final de un torneo de Futures en Italia. Y no solo anotó 6 puntos más ATP por haber llegado a la final, sino que comenzó a ser notado por la Federación de Tenis Italiana, que le permitió competir en el siguiente nivel de torneos de tenis. ¿Cuál es el siguiente nivel? El peldaño que está por encima de los Futures, los Challengers ATP. Y aquí quiero hacer un apunte. Pasar de Futures a Challengers es algo muy importante para la carrera de un tenista. Como veis, la idea es ir acumulando puntos para poder escalar en el ranking, pero es bastante duro ya que conlleva gastos económicos, viajes, estancias, desplazamientos, entrenador, inscripciones y dietas durante la semana del torneo en el que estás fuera. Por lo que son una serie de handicaps que hacen que para llegar a ser profesional debas tener ciertas aptitudes. Y no solo hablamos de aptitudes técnicas o aptitudes físicas, sino la voluntad de hacer eso, los sacrificios y el trabajo que esto implica. Y seguir trabajando y seguir currándotelo, y no vale simplemente decir, no, yo quiero ser profesional de tenis, pero llegar a la pista y decir, no, hoy estoy cansado, hoy no voy a entrenar. No. Llegar a ser profesional es una carrera de fondo, es una carrera dura, implican ciertos sacrificios y sobre todo que tengas un buen apoyo económico detrás para que todo sea más llevadero. Habiendo hecho este pequeño inciso, vamos a ver qué son exactamente los Challengers ATP,
ya que estos comprenden el segundo nivel del tenis profesional y están gestionados ya por la ATP, no por la ITF, y hay varios tipos de challengers, están el 50, el 80, el 100 y el 125, bueno, hay un extra que es el 220. Y aquí es realmente donde los jugadores pueden comenzar a tener una pequeña visión de la vida que podrían llegar a tener si llegaran a la cima. Estos torneos otorgan significativamente más puntos, entre 80 y 125, tienen una mejor infraestructura y pagan relativamente mejor, entre 50 y 150.000 dólares en premios. Y de hecho, en este nivel podemos llegar a ver que hay algunas personas ya entre el público viendo este tipo de partidos. Una experiencia bastante diferente a la que es jugar futures. Debido a todos estos factores que acabamos de mencionar que hacen más atractivo este tipo de torneos, puede ser difícil de ingresar para los jugadores a este tipo de torneos, porque los jugadores generalmente deben clasificarse entre el top 300 y 600 del mundo para entrar a jugar Challengers. Y del lado femenino no existen los Challengers, sino que todos son ITF World Tennis Tour, donde pues hay diferentes niveles y diferentes premios que van desde los 15.000 dólares hasta los 100.000 dólares. La clasificación en términos femenino es un poco diferente e igual la dejaremos para otro vídeo más en detalle haciendo algún caso de alguna jugadora. Bien, ahora que sabemos qué son los Challengers ATP y quién puede acceder, volvamos a la historia de Sinner. En 2018 aún, como hemos visto, no estaba clasificado en ese rango para jugar Challengers, pero por sus méritos la Federación Italiana le otorgaron varias wildcards para poder participar en diferentes Challengers en Italia y obtuvo algunas victorias. La diferencia es que al ganar un partido en un Challenger obtienes más puntos que los que él llegó a ganar jugando finales de futures. Con lo que la rueda empezó a rodar para que él pudiera seguir consiguiendo puntos. Así es como Sinner acabó ese primer año ocupando el puesto 551 en el mundo. Lo suficiente como para asegurarse un lugar en cualquier torneo futures y en algunos Challengers. En 2019 Jannik tuvo un comienzo un poco lento, pero hubieron unas semanas donde empezó a coger carrerilla y en esas semanas consiguió anotarse un total de 100 puntos. Los consiguió ganando por un lado un Challengers que le otorgó 80 puntos y 2 futures, cada uno de ellos le dio 10 puntos, un total de 100. Estos 100 puntos es lo que le llevó de número 500 a número 300 del mundo. Y eso es lo que le llevó a intentar jugar el siguiente nivel de torneos profesionales, los conocidos como ATP. Como jugador o jugadora de tenis, la gira ATP es donde pues todos soñamos o queremos estar, porque los torneos son más grandes, otorgan muchos más puntos, dinero y realmente la atmósfera que se siente y se vive es increíble. Y para jugar de forma consistente en los eventos del circuito ATP, y digo de forma consistente, es decir, pasando directamente al cuadro principal, un jugador debe estar clasificado entre los 100 primeros. Hay 3 niveles de eventos ATP, son los ATP 250, ATP 500 y ATP 1000. Cada uno de ellos otorga al campeón la cantidad de puntos que el nombre de ese ATP indica, 250, 500 y 1000 puntos, que es una gran diferencia respecto a los 10 puntos que te otorgan por torneos o por ganar torneos futures, o ITF World Tennis Tour, que se llama ahora. Entonces, volviendo a la historia de Jannik, en este momento, como hemos dicho, pasó de 500 a 300 del mundo, por lo tanto no estaba clasificado para entrar directamente al cuadro principal de un torneo ATP. Sin embargo, era un jugador joven, prometedor y que ya era conocido por los directores del torneo que estaban bastante dispuestos a apostar por él. Por lo que comenzó a recibir wildcards para jugar y entrar en algunos ATPs de Europa. Y junto o combinado con jugar Challengers y ganando cositas aquí, cositas allí, logró aglutinar más puntos, subir en el ranking y para julio de 2019 ocupaba el puesto 209 en el mundo. Y de esta forma pudo lograr el sueño de todo jugador, que es jugar su primer Grand Slam. Existen 4 torneos de Grand Slam, que son el Open de Australia, Wimbledon, Roland Garros y el US Open. Estos 4 se celebran una vez al año, cada año, y son los eventos deportivos de tenis más prestigiosos del mundo. Vamos, el objetivo o el sueño que muchos jugadores de tenis tenemos alguna vez en nuestras vidas.
En este tipo de torneos la cantidad de jugadores es la más grande, son 128 en la fase previa y 128 que entran al cuadro principal. Debido a esto, los jugadores generalmente necesitan estar clasificados entre el 1 y el 250 del mundo para poder jugar. Y es que, a ver, jugar un Grand Slam no solamente es una enorme recompensa emocional, sino también financiera, porque incluso los jugadores que están jugando la previa, ¿vale?, ese torneo o ese cuadro de clasificación, ya ganan dinero y obtienen puntos ATP. Y evidentemente aquel que gana un Grand Slam recibe unos 2000 puntos de clasificación y evidentemente también reciben una gran cantidad de dinero por ello. Por lo que, bueno, volviendo a la historia de Jannik Sinner, él no estaba en los 104 primeros, así que para poder entrar al cuadro principal, como hemos explicado, necesitaba jugar la previa, el cuadro de clasificación. En su primer Grand Slam, Jannik perdió la primera ronda de clasificación, pero en 2019 en el US Open ganó todos los partidos de la clasificación y perdió en la primera ronda del cuadro principal en un partido de 4 sets contra Stan Wawrinka. En ese momento, Jannik había llegado a la élite del mundo del tenis y acabó el año con el puesto 78 del mundo. Es decir, pasó de no estar clasificado en 2017 a estar en el puesto 551 en 2018 al puesto 78 en 2019, un ascenso bastante notable. Y bueno, una vez que los jugadores llegan a ese punto, puede llegar a ser también bastante complicado ascender en la clasificación, ya que el ATP solo cuenta los puntos de los 19 mejores resultados de los jugadores, por lo que incluso si el jugador ganara 30 puntos en 25 ocasiones diferentes durante el año, solo 19 de esas 25 contarían. Lo que significa que solo contarían 570 puntos. De ahí que sea una labor complicada que se tengan que establecer cierta cantidad de torneos al año para reclutar cierta cantidad de puntos y no que haya una estrategia de decir vamos a presentarnos a estos torneos y a estos torneos no, porque aquí me dan más puntos, aquí me dan menos puntos, pero aquí puedo tener más oportunidades, y hacen como una especie de Tetris para intentar que las 19 puntuaciones que cuentan pues tengan bastante peso y sumen bastantes puntos. Jannik fue jugando, ganando y obtuvo resultados en 2020 bastante sólidos, cosa que le llevaron a ascender a la posición 36. En 2021 logró lo que muchos no llegan y no pueden lograr, que es estar en el top 10 del mundo con 20 años. Y bueno, mientras las clasificaciones del tenis pueden ser bastante complicadas, el proceso puede ser difícil y tedioso de subir e ir escalando, Jannik parece haber encontrado un hueco en este mundo profesional, o al menos eso es lo que su ascenso tan grande y tan rápido me hace pensar. Y bueno, actualmente Jannik Sinner está entre los 20 mejores del mundo, aunque haya bajado de la posición 10. Considero que será uno de los jugadores que veremos asiduamente en la próxima década. No sé si este vídeo os ha ayudado a entender mejor cómo funcionan los rankings, cómo funcionan los torneos que juegan los profesionales, qué peldaños hay que ir subiendo y qué handicaps existen en este mundo para poder llegar a ser un jugador profesional. Es cierto que no hemos entrado mucho en detalle en cuanto a la cantidad de puntos ganados, pero quería hacer como una visión general para que se entendiera mejor cómo todo este mundo funciona. Si te ha gustado el vídeo puedes dejar una manito hacia arriba, suscribirte al canal, activar la campanita para que cuando suba un vídeo podáis verlo. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales @saranogark y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.